No se trata solo de máquinas voladoras, es un pulso por el alma y el futuro de África. En el continente europeo, la noticia explota como pólvora. 19 drones han sido abatidos en el cielo polaco. Los medios de comunicación celebran la victoria tecnológica. Muestran músculo ante la amenaza del Este. El mundo entero observa la carrera armamentística con una mezcla de miedo y orgullo, como si cada dron derribado fuera un triunfo civilizatorio. Se habla de progreso, de defensa, de modernidad. Pero poco se reflexiona sobre el verdadero significado de estos avances y sobre las consecuencias profundas que pueden desencadenar en regiones distantes. Mientras los reflectores se enfocan en Varsovia, en el corazón caluroso y polvoriento de África, se gesta otra partida. Rusia planea enviar hasta 5.000 drones a Burkina Faso, un país que para muchos es solo un nombre perdido en el mapa. ¿Es coincidencia o el preludio de una era distinta para el continente? Este envío no es solo una cuestión logística ni una simple transferencia de tecnología. Es el símbolo de un cambio de alianzas, de la búsqueda de alternativas frente a un orden internacional que durante siglos ha relegado a África a un papel secundario. La respuesta va mucho más allá de la tecnología militar. Lo que realmente está en juego es la soberanía africana, la dignidad de pueblos que han sido utilizados como tablero de ajedrez por potencias externas durante siglos. Si miramos atrás, desde el reparto de África en el siglo XIX, las potencias europeas han dictado reglas, explotado recursos y manipulado liderazgos para su propio beneficio. Esta historia de control y sumisión ha dejado secuelas profundas, tanto económicas como culturales. La llegada de estos 5.000 drones podría romper el equilibrio de fuerzas colonial como nunca antes. Si Burkina Faso logra transformar esta ayuda en independencia real, África podría iniciar la mayor ruptura con la dependencia y la pobreza impuesta desde hace generaciones. Pensemos, por ejemplo, en cómo, en el siglo XX, la independencia de Ghana encendió una mecha de descolonización en toda África. ¿Podría este movimiento tecnológico ser la chispa de una emancipación moderna? Pero el riesgo es extremo. Si fracasan, no solo perderán una batalla política, perderán una oportunidad única de tomar las riendas de su destino y romper el ciclo de sumisión. El futuro de millones de africanos pende de una decisión. Hoy, más que nunca, la historia está en juego. Recordemos que en la década de los años 60, una mala jugada geopolítica condenó a países como el Congo a décadas de inestabilidad. Aquí, el margen de error es mínimo. Burkina Faso, antes invisible fuera de sus fronteras, ahora se convierte en epicentro de una lucha global. ¿Qué significa este giro inesperado para el continente y para el mundo? ¿Estamos ante un cambio real o ante una nueva forma de dependencia disfrazada de solidaridad? Detrás de cada dron que surca los cielos de Burkina Faso, laten siglos de promesas traicionadas y esperanzas usurpadas. Esta nación de horizontes infinitos y corazones heridos lleva tatuadas en su memoria las cicatrices del saqueo colonial. Durante generaciones, su pueblo fue despojado por fuerzas extranjeras, reducido a simple peón en un tablero cuyo juego jamás eligió. Basta con recordar cómo, durante la colonización francesa, el país fue obligado a proveer mano de obra y recursos sin recibir casi nada a cambio. Occidente siempre dictó las reglas. Sanciones económicas cada vez que Burkina Faso buscaba autonomía, control férreo sobre el oro y el algodón, hasta decidir cuánto costaría el pan en Ouagadougou. Los recursos del país, desde la tierra hasta el sudor de su gente, nunca pertenecieron realmente a quienes los trabajaban. Los precios, las rutas, incluso los sueños, eran impuestos desde despachos fríos y remotos, en lenguas ajenas. Así, el oro extraído en las minas de Yaoundé terminaba en bancos europeos mientras las escuelas locales carecían de pupitres y libros. Pero en medio de ese ciclo interminable, surge una figura inesperada. Ibrahim Traoré. Joven, audaz, decidido a enfrentarse a los monstruos de la historia, se convierte en la voz de quienes se niegan a seguir siendo víctimas.
Traoré desafía a los poderes de siempre e inspira a toda una generación a imaginar un futuro distinto. Su ascenso recuerda al de Thomas Sankara, el legendario líder revolucionario que intentó cambiar el rumbo del país en los años 80. La juventud lo observa con ojos encendidos. Para muchos, Traoré es mucho más que un presidente. Es la encarnación de una insurrección profunda, la esperanza viva de romper siglos de dependencia. Las plazas y los cafés se llenan de su nombre, y cada palabra suya se multiplica en las redes y en las calles. Jóvenes estudiantes organizan debates, artistas plasman su imagen en murales y poetas dedican versos a la nueva esperanza nacional. El conflicto ya no es solo militar. Es una batalla por la cultura, la dignidad y la identidad africanas. Es también una guerra espiritual, porque exige fe en el propio valor, y económica, porque solo quien controla su riqueza puede ser realmente libre. Los drones, los discursos y las sanciones son apenas la punta de un iceberg mucho más profundo. Al igual que en la India de Gandhi, la lucha por la dignidad y el derecho a decidir superó con creces la simple resistencia militar. El riesgo es brutal. Si Burkina Faso fracasa, otra generación quedará atrapada en la sumisión y el desencanto, entregando su futuro a la dependencia de siempre. Pero si logra romper el ciclo, puede encender una chispa de rebelión y esperanza en todo el continente. El potencial de contagio es inmenso. Lo que ocurra aquí será observado y posiblemente imitado por otros países africanos que anhelan un cambio radical. Ahora el conflicto baja de los despachos a los talleres, de la política internacional al pulso cotidiano de jóvenes ingenieros africanos. La historia empieza a escribirse con tornillos, algoritmos y coraje. En pequeñas escuelas técnicas, muchachos y muchachas se reúnen para aprender a programar, a reparar, a adaptar la tecnología a realidades locales. Se inspiran en historias como la de William Kamkwamba, el joven de Malawi que construyó un molino de viento con chatarra y cambió el destino de su aldea. Pero el adversario no duerme. Tras cada avance tecnológico, nuevas amenazas acechan. Un giro inesperado pondrá a prueba la determinación de quienes se atreven a cambiar el destino de Burkina Faso. El sabotaje, la presión diplomática, la desinformación y el boicot económico son armas tan letales como los misiles. La resistencia debe ser creativa y resiliente. ¿Puede un dron ser más que un arma? En Burkina Faso, es la semilla de una revolución silenciosa. Los nuevos usos de la tecnología permiten imaginar un país donde los drones vigilan cosechas, distribuyen vacunas a zonas remotas e incluso ayudan a mapear inundaciones y desastres naturales. El potencial civil es tan grande como el militar. El mundo contuvo el aliento. Rusia envió 5.000 drones a este pequeño país africano. No son solo máquinas cruzando cielos polvorientos. Representan la promesa de un cambio radical, el umbral de una nueva era, o quizás la chispa de una tormenta que nadie podrá contener. Imaginemos un escenario donde, en pocos años, Burkina Faso multiplica por 3 su producción agrícola gracias a la vigilancia aérea y reduce las epidemias rurales con entregas rápidas de medicamentos. Occidente no tardó en reaccionar. Europa y Estados Unidos amenazan con castigos económicos y advierten del peligro. El mensaje es contundente. Aceptar la ayuda rusa equivale a desafiar el orden impuesto por quienes han dictado el destino de África durante generaciones. Se repite un patrón. Cualquier intento de autonomía es percibido como amenaza al statu quo. No olvidemos el embargo a Cuba en el siglo XX o las sanciones a Irán por buscar controlar su propio petróleo. En Ouagadougou, la decisión quema como hierro al rojo. El dilema es feroz: rendirse otra vez ante la presión extranjera o arriesgar el aislamiento y la asfixia económica por la dignidad nacional. Cada dron es una pregunta en el cielo. ¿Buscar libertad es traición o es por fin el acto de reclamar el derecho a elegir? Los debates estallan en todos los niveles, desde el gabinete presidencial hasta los mercados de barrio. Pero la historia no queda en los despachos.
jóvenes ingenieros y estudiantes burkineses transforman los drones en herramientas para su pueblo. Los adaptan a la vigilancia de cultivos, el transporte de medicinas, la defensa de aldeas olvidadas. En talleres clandestinos, la creatividad arde junto a la esperanza. La tecnología rusa se fusiona con la inteligencia africana y florece algo nuevo. Así como Japón adaptó tecnologías extranjeras en el siglo XIX durante el periodo Meiji, Burkina Faso sueña con un renacimiento propio. El proyecto une a generaciones. Viejos soldados, marcados por promesas incumplidas, se unen al entusiasmo juvenil. No solo buscan defenderse, quieren probar que África puede tomar las riendas de su destino. Aquí, la dignidad pesa más que el miedo. Las historias de abuelos que lucharon en guerras coloniales se cruzan con la determinación de nietos que apuestan por la tecnología como motor de emancipación. Occidente observa con recelo. Los titulares hablan de amenaza y caos. Pero pocos comprenden la profundidad de lo que ocurre. Para muchos burkineses, los drones no son armas ajenas, son símbolos de libertad, de orgullo, de futuro. Un país pequeño desafía el orden mundial, y cada dron es una chispa de emancipación. En la radio local, los líderes comunitarios explican cómo la tecnología puede servir al bien común y no solo a la guerra. Burkina Faso lo arriesga todo. La posibilidad de ser aislado, de sufrir nuevas sanciones, incluso de enfrentar la guerra. Pero la alternativa es aún peor. Seguir sometidos, resignados a la pobreza impuesta por intereses ajenos. Cada decisión pone en juego el derecho a existir con dignidad. Es un riesgo que evoca la valentía de países como Vietnam, que resistieron a potencias mucho mayores. En mercados y escuelas, en las calles y plazas, la gente susurra que algo grande está ocurriendo. Los drones ya no son solo noticia extranjera, son parte de una revolución en marcha. Burkina Faso se niega a vivir arrodillado, y esa decisión enciende la esperanza en todo el continente. Las canciones populares celebran la resistencia, y los periódicos alternativos publican editoriales que llaman a la unidad nacional. Pero la batalla por la libertad no termina en los hangares. Ahora amenaza con sacudir el corazón económico del país. La economía es el siguiente campo de batalla. La amenaza de sanciones es real y puede provocar escasez de bienes esenciales, inflación y desempleo. Sin embargo, el país busca alternativas, acuerdos con países asiáticos, desarrollo de economías locales, impulso al trueque y la cooperación regional. Mientras Occidente endurece su postura y las sanciones amenazan, la economía burkinesa se convierte en el siguiente campo de batalla. ¿Podrá el país resistir la presión sin doblegarse? En el pasado, países como Sudáfrica, bajo el apartheid, sobrevivieron a décadas de aislamiento internacional gracias a la solidaridad regional y la resiliencia interna. Burkina Faso estudia estos ejemplos y adapta estrategias para diversificar su economía, fortalecer su mercado interno y reducir la dependencia de importaciones occidentales. Cuando un país pequeño desafía el orden, todo el tablero tiembla. El impacto es regional. Mali, Níger, Chad y otros países observan atentos. En reuniones secretas, líderes discuten si seguir el ejemplo burkinés o buscar un camino propio. En comunidades fronterizas, los rumores de cambio cruzan de boca en boca. La llegada de los drones a Burkina Faso transformó su defensa y sacudió la moral de África Occidental. De pronto, la tecnología dejó de ser privilegio de gigantes y se volvió faro de esperanza para los pueblos oprimidos. La historia muestra que, muchas veces, la adopción de tecnología por parte de los oprimidos puede revertir situaciones de desigualdad. Recordemos la difusión de la imprenta en Europa o la radio comunitaria en América Latina. El ejemplo prendió fuego en Mali, Níger, Chad y mucho más allá. En Bamako y Niamey, el nombre de Traoré se murmuraba en esquinas, escuelas y mercados, mientras jóvenes debatían el renacimiento africano. Para muchos, el coraje de un solo país demostró que la dignidad y la soberanía no se heredan, se conquistan.
Se empiezan a organizar foros juveniles, encuentros de innovación y seminarios sobre independencia tecnológica. Occidente, inquieto, endureció sanciones económicas y diplomáticas. Pero la presión, lejos de romper el espíritu nacional, soldó la identidad y la resistencia interna. Cada castigo recibía respuesta en las calles, manifestaciones, campañas en redes y una oleada de unidad popular que blindaba el proyecto nacional. Los sindicatos organizan huelgas simbólicas y los artistas lanzan campañas de concientización. Uno de los giros más profundos fue el control recuperado sobre el oro. Por primera vez en décadas, las riquezas del subsuelo dejaron de alimentar bancos extranjeros y comenzaron a reflejarse en el bienestar de la gente. El oro y otros recursos financiaron escuelas, hospitales y energía local, rompiendo cadenas de dependencia foránea. Se crean cooperativas mineras y fondos soberanos similares a los de Noruega o Botsuana. La revolución africana no era solo militar. En universidades y talleres, miles de jóvenes se formaban en ciencias, tecnología y gestión pública. Becas e investigación local crecían cada semana. La cultura florecía. Música, arte y literatura se convertían en banderas de orgullo y resistencia. Se inauguran festivales de cine africano, concursos de poesía y ferias de innovación. Mientras tanto, la apuesta de Traoré desataba reacciones en cadena. Gobiernos vecinos repensaban alianzas y modelos de desarrollo. Algunos imitaban el ejemplo burkinés. Otros, temerosos, endurecían sus represiones. El éxito de Burkina Faso amenazaba con un efecto dominó. Si un país pequeño se liberaba, ¿quién detendría el sueño de un continente alzado? Pero el riesgo era inmenso. Un solo error, una traición interna o una ofensiva externa podía quebrar generaciones y reforzar la narrativa de impotencia. Cada amanecer traía la misma pregunta. ¿Seremos la excepción o el inicio de una nueva era? Las tensiones internas se reflejan en debates parlamentarios, disputas mediáticas y movimientos sociales que exigen transparencia y participación ciudadana. La tensión crecía en todos los frentes. Y nadie, ni aliados ni adversarios, podía prever el verdadero alcance de lo que estaba a punto de desencadenarse. La historia enseña que los momentos de cambio son impredecibles. La caída del muro de Berlín sorprendió a todos, y la primavera árabe comenzó con un solo acto de desesperación. Aquí, el futuro se escribe día a día. La verdadera revolución no se eleva sobre alas metálicas. Avanza, firme, en la dignidad inquebrantable del pueblo. Más allá de los drones y las sanciones, lo que transforma a una nación no son las armas, sino la fe colectiva en su propio valor. Cuando la dignidad vence al miedo y la confianza propia se impone a la amenaza extranjera, nace una fuerza imposible de someter desde el aire o aplastar con decretos remotos. Burkina Faso lo demuestra. La soberanía comienza mucho antes de que zumban los primeros drones. Inicia cuando un pueblo decide, con conciencia y coraje, tomar control real de sus riquezas: el oro, el algodón, la energía, la tierra. No basta con expulsar una potencia para reemplazarla por otra. El futuro se construye con manos propias, tornillo a tornillo y semilla a semilla. Se lanzan campañas de agricultura regenerativa y fomento al consumo local. La emancipación africana auténtica no depende de promesas ajenas. Se fundamenta en el dominio local de la tecnología y la educación. Jóvenes ingenieros en Ouagadougou, reparando y adaptando drones con creatividad y determinación, encarnan esta nueva era. Cada microchip ensamblado en suelo africano es una fisura en el muro de la dependencia y una puerta a la autogestión real. Se establecen programas de mentoría y redes de colaboración entre universidades africanas y centros de investigación globales. Muchos creen que ser un país pequeño es sinónimo de debilidad. Pero la historia de Burkina Faso enseña lo contrario. La convicción puede convertir a los pequeños en gigantes morales. Su ejemplo resuena en Niamey, Bamako y más allá. África no está condenada a la pasividad.
puede ser protagonista de su propio destino. La experiencia de países como Costa Rica, que abolió su ejército y construyó una democracia estable, demuestra que el tamaño no determina la fuerza de una nación. El relato se transforma. Ya no se espera ayuda ni salvadores. Hoy los pueblos africanos escriben su historia con tinta propia. Pasan de ser receptores pasivos a protagonistas continentales. La dignidad colectiva y la fe en la autogestión son armas más poderosas que cualquier dron, más eficaces que cualquier embargo. Se crean movimientos panafricanos que promueven la integración económica y política. En este proceso, la unión popular y la memoria histórica funcionan como el auténtico escudo nacional. Recordar las heridas del pasado y celebrar las victorias logradas con resistencia colectiva es imprescindible. La emancipación cultural se entrelaza con la soberanía política y económica. Solo así África podrá caminar sin cadenas. Se promueven museos de memoria histórica, se recuperan lenguas indígenas y se impulsan medios de comunicación propios. El riesgo es evidente. Si estas lecciones no se asimilan ni se aplican, África corre el peligro de girar en círculos, repitiendo el ciclo de dependencia y pobreza impuesta. Pero si la dignidad, la autogestión y la unión popular se convierten en el cimiento de un nuevo contrato social, el continente puede inaugurar una era inédita en su historia. Los movimientos juveniles exigen reformas constitucionales y participación activa en la toma de decisiones. Hoy el mundo observa, pero el futuro se escribe en las calles de Ouagadougou. ¿De qué lado estarás cuando la historia juzgue a esta generación? Es un llamado no solo a los burkineses, sino a todos aquellos que creen en la justicia y la igualdad. ¿Seremos espectadores o protagonistas? La resistencia burkinesa no es un caso aislado, inspira movimientos similares en todo el continente. Pero este despertar no está exento de desafíos internos y amenazas externas. Desde intentos de desestabilización política hasta campañas de desinformación, la presión es constante. Sin embargo, la sociedad civil responde con organización, transparencia y vigilancia ciudadana. Cuando la dignidad despierta, ya nada la detiene. Se multiplican los comités de barrio, las cooperativas de mujeres, los foros de debate y las alianzas entre comunidades rurales y urbanas. El ejemplo de Burkina Faso nutre el imaginario de millones de africanos que, cansados de esperar, deciden actuar. Lo que ocurre en Burkina Faso no es solo un episodio aislado. Es el eco potente de un continente que, tras siglos de silencio impuesto, exige al mundo ser escuchado. Los días en que África era tratada como un tablero de juego para ambiciones ajenas están llegando a su fin. Hoy, la dignidad africana ha abierto los ojos y su determinación es imposible de ignorar. La voz de África resuena en conferencias internacionales, en redes sociales, en la música popular y en el activismo global. Cada dron ensamblado, cada decisión soberana, cada acto de resistencia es una deuda saldada con la historia. Es la respuesta a siglos de explotación y desprecio, pero sobre todo, es una señal clara. Los pueblos africanos están recuperando, al fin, el derecho a escribir su propio destino y a proteger sus riquezas. Organizaciones internacionales comienzan a reconocer la legitimidad de sus demandas y a dialogar con nuevos actores africanos. Apoyar este despertar no es solo cuestión de justicia para Burkina Faso y sus aliados. Es también una llamada urgente a la conciencia global. Mirar hacia otro lado perpetúa la injusticia y el desequilibrio de poder. Implicarse, informarse y alzar la voz es apostar por un mundo verdaderamente justo y plural, donde la dignidad no sea privilegio de unos pocos. ONGs, activistas y ciudadanos comunes pueden contribuir con campañas de información, apoyo solidario y presión política internacional. No subestimemos lo que está en juego. Perder este pulso significaría condenar a generaciones enteras a la dependencia y la pobreza impuesta desde fuera. Ganar, en cambio, abriría las puertas a una era de libertad real, de inspiración continental y de dignidad recuperada, no solo para Burkina Faso, sino para toda África. El futuro está en manos de quienes se atreven a soñar,
pero también a actuar. Quizás no podamos cambiar el rumbo de la historia de un día para otro, pero sí podemos tomar partido cuando la dignidad llama. ¿Seguiremos siendo espectadores pasivos o elegiremos ser parte activa de este despertar? La elección es nuestra. La historia nos observará con la misma atención que hoy miramos a Burkina Faso. La transformación africana ya está en marcha. Lo que ocurra ahora depende también de nosotros. Seamos parte de este cambio, aportando desde nuestras posibilidades, informándonos, difundiendo, apoyando y aprendiendo de la valentía de quienes luchan por un mundo más digno. Hoy, más que nunca, la pregunta sigue viva: ¿del lado de la historia o en la sombra del olvido? Elige. El futuro de África y del mundo podría depender de esa respuesta.